Nuevamente es un gusto para mí estarles saludando, alumnos y alumnas de tercer grado, para orientarles en el desarrollo de la guía de aprendizaje. En esta oportunidad vamos a iniciar con la unidad 3 de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente. La unidad 3 se denomina Previniendo accidentes y riesgos. Recuérdense que en esta semana 1 estamos iniciando la fase 2. Ya se finalizó la fase 1 que comprendía 7 semanas. Este día iniciamos la fase 2, semana 1 de la asignatura de ciencia. Vamos a ir entonces a la introducción de este contenido. Los accidentes constituyen un grave problema de salud pública. Entre ellos tenemos los accidentes comunes, como los desmayos y las mordeduras. Los desmayos pueden acontecer con muchísima frecuencia por determinadas situaciones como el estrés, encontrarse a temperaturas altas, síntoma de una enfermedad, entre otras causas. Sin embargo, las mordeduras son heridas ocasionales por los dientes de un animal o persona sobre otro para sujetarlo, presionarlo o lastimarlo. Precisamente esta es la diferencia, es que vamos a estudiar en esta lección. Bien, vamos entonces con lo que son los accidentes. La palabra accidente tiene su origen en el término latino accidens. El concepto hace referencia a algo que sucede o surge de forma inesperada. O también son sucesos involuntarios que provocan daños a las personas o a lo que les rodea. Algunos accidentes comunes que pueden suceder son los desmayos y las mordeduras. Veamos entonces en qué consiste el desmayo. Los desmayos son la breve pérdida de la conciencia a causa de una disminución del flujo sanguíneo al cerebro. En otras palabras, sucede cuando no llega suficiente sangre al cerebro. Miren, aquí tenemos una imagen de un desmayo que es un tipo de accidente común. Aquí está una persona que se desmayó en el desarrollo de sus actividades, de su trabajo. No sé si alguno de ustedes ha experimentado un desmayo o algún miembro de su familia en un momento determinado se ha desmayado. Entonces ustedes pueden tener un poco de mayor conocimiento o experiencia sobre lo que significa un desmayo. Veamos ahora lo que son los síntomas de los desmayos. Se listan algunos síntomas que deben conocerse para determinar que se está a punto de un desmayo. Miren, cuando ustedes experimenten este tipo de síntomas es porque posiblemente después de estos síntomas van a sufrir un desmayo. Sensación de falta de fuerza y debilidad en las piernas. Taquicardia, es decir, aceleración de la frecuencia cardíaca. Ese es otro síntoma. Variadas alteraciones en la visión, mareo o náuseas. Esto se siente antes de un desmayo. Palidez de la piel, sudoración fría, es decir, se siente un sudor helado en ese momento previo al desmayo. Ahora, ¿cuáles son las causas de un desmayo? Pueden ser emocionales, es decir, el miedo y la ansiedad. Por ejemplo, una persona que está expuesta a un temor desmedido o que está preocupada por un problema familiar o por un problema de trabajo, etc. Esas pueden ser algunas causas. Físicas, agotamiento físico, dolor intenso, es decir, después de jornadas de mucho trabajo, de mucho estrés. Otras causas, deshidratación, hambre y algunas enfermedades como diabetes y anemia son otras de las causas del desmayo. Miren, aquí tenemos un niño que no se siente bien. Puede ser causas emocionales porque está sometido a un estrés de trabajo, de estudio en este caso. Puede ser que está muy presionado con tareas o con actividades y no ha tenido el tiempo suficiente para desarrollarlas. Entonces esas pueden ser algunas causas previas sobre lo que es un desmayo. Veamos ahora qué acciones hacer para evitar los desmayos. Guardar la calma. Para evitar el desmayo se indica calmar la ansiedad y recostarse, puesto que ayuda a que llegue más sangre al cerebro.
alimentarse bien. El cuerpo trata de expresar que algo no está del todo bien con el organismo, ya sea porque no se consumen suficientes nutrientes para mantener la salud o porque se consumen en exceso, lo que está ocasionando alteraciones anormales en el cuerpo. Otra forma como nosotros podemos evitar los desmayos es hidratarse. Al no beber suficiente agua se reduce el volumen de la sangre y disminuye la presión arterial. Por ello debe consumirse de forma regular durante el día, en especial en los climas calurosos. Fíjense en esta época que nosotros estamos de verano, la calor es más excesiva. Entonces si nosotros andamos en una actividad, pues en este momento no se puede asistir a actividades masivas. Pero si nosotros anduviéramos en una actividad donde hay muchas personas y estamos encerrados, entonces eso puede generar un desmayo. ¿Qué otra situación se puede hacer para poder evitar los desmayos? Evitar los ambientes calurosos, concurridos o mal ventilados. Es necesario evitar los entornos que generan el estrés térmico debido a que provocan desmayos o pérdida de conciencia. ¿Qué acciones hay que realizar en caso de un desmayo? O sea, cuando ya se realizó el desmayo, cuando ya la persona está en el suelo y sin conocimiento. Si comienza a sentirse mareado y cree que se va a desmayar, debe sentarse o tenderse para evitar la caída, cuando aún no ha caído. No obstante, si el desmayo ya ha ocurrido, se necesita recostar a la persona de lado, ya que si está inconsciente, puede vomitar y obstruir las vías respiratorias y realizar las siguientes acciones. Si la persona ya está en el suelo, nosotros tenemos que realizar las siguientes acciones. Aflojar la ropa que queda apretada al cuerpo, como corbatas, cinturones, bufandas. Revisar la respiración y el pulso de la persona. Bueno, esto no sé si todos lo podemos realizar, quizás algunos sí, otros no, pero los que podemos hacerlo tendríamos que hacerlo. Si tras unos instantes la persona no recupera el conocimiento, llamar a la ambulancia. Oigan, si tras unos instantes la persona no recupera el conocimiento, la que está desmayada, llamar a la ambulancia. Nunca dar comida ni bebida a una persona en estado inconsciente. Esto es muy importante tomarlo en cuenta. Ahora, otro accidente común que se da en nuestro medio es la mordedura. ¿Qué es las mordeduras? Las mordeduras son heridas ocasionadas por los dientes de un animal o incluso de una persona. Se caracterizan por ser laceradas y punzantes, mostrar hemorragias e incluso shock. Es una afección potencialmente mortal que se presenta cuando el cuerpo no está recibiendo un flujo de sangre suficiente. La falta de flujo de sangre significa que las células y órganos no reciben suficiente oxígeno y nutrientes para funcionar apropiadamente. Miren, aquí tenemos un ejemplo de una mordedura de perro que puede causar una herida suficientemente profunda como para romper la piel. No sé si ustedes, niños y niñas, ya han experimentado la mordedura de un perro, pero si la han experimentado es un accidente común que es necesario evitar. Y las causas de una mordida dependen de muchos factores, pero las más frecuentes son acercamiento descuidado a un animal salvaje. Es decir, nosotros nos acercamos demasiado y no sabemos qué tipo de animal o cómo puede reaccionar. Molestar a un perro, a un gato o cualquier otro animal doméstico. Puede ser a un perro también. Descoordinación al momento de masticar. Entonces nos podemos morder nosotros mismos. Y peleas con otra persona. Esa es otra de las causas. Según el origen del daño, las mordeduras se clasifican en dos categorías. Mordeduras de animales, que son lesiones causadas por animales silvestres y domésticos. Pueden ocasionar ruptura o desgarro de la piel, un hematoma o una herida por punción. Su mayor riesgo es la posibilidad de contraer rabia. Los animales potencialmente rabiosos son salvajes, por ejemplo los lobos, los zorros, los murciélagos, etc. Y los domésticos son los gatos y los perros, especialmente aquellos sin vacunación, y los roedores, es decir, los ratones.
Otro origen de las mordeduras es las mordeduras por humanos. Son poco frecuentes, pero pueden ocasionar graves infecciones. Pueden identificarse 3 tipos. Mordedura genuina es aquella donde la persona muerde a otra, pudiendo producir heridas por punción de garros o desprendimiento de tejido. Automordeduras se producen normalmente en la lengua o los labios. Suelen acontecer en caídas, crisis convulsivas o incluso comiendo. Lesiones por puñetazos, laceración en la mano o los nudillos. ¿Qué acciones hay que hacer para evitar las mordeduras? No acariciar, cargar, manipular o alimentar animales desconocidos. Vacunar a las mascotas contra la rabia. No acercar la mano a la boca de una persona que está sufriendo convulsiones. Masticar la comida de forma lenta y coordinada. No involucrarse en riñas o peleas físicas. Y las acciones en caso de una mordedura: tranquilizar a la persona que ha sido mordida, lavarse las manos antes de atender una herida. Si la mordedura no está sangrando profusamente, lavarla con jabón y agua corriente y luego cubrirla con un ungüento antibiótico y un apósito limpio. Si la mordedura está sangrando activamente, aplicar presión directa con una tela limpia y seca hasta que el sangrado se detenga. Deberá elevar el área de la mordedura y llevar al herido a una atención médica. Eso es lo más recomendable. Vamos ahora al ponte a prueba. Pregunta 1. ¿Son sucesos involuntarios que provocan daños a la persona o a lo que les rodea? Los accidentes. Ahí está la respuesta. ¿Son las heridas ocasionadas por los dientes de una persona o un animal? Mordedura. Según el origen del daño, las mordeduras se clasifican en 2 categorías: mordeduras de animales y mordeduras de animales. Mordeduras de animales y mordeduras de humanos. Pregunta 4. ¿Es una breve pérdida de la conciencia debido a una disminución del flujo sanguíneo al cerebro? Eso se llama desmayo. ¿Son animales que pueden contraer rabia? Murciélagos, perros, roedores. Entonces la respuesta correcta es todas las anteriores. Bien, vamos a las tareas de la semana. Diferencia accidentes comunes. Esto vale un 50% de la evaluación. Une mediante una línea el tipo de accidente con la imagen que representa. Miren, aquí tenemos un desmayo, la persona que está en el suelo, una mordedura, el perro está mordiendo al señor. En caso de desmayo, llamar a la ambulancia. Un accidente, que es el que ha sufrido el niño acá, parece ser que se le quebró un diente o una muela. Y la automordedura, que es la que esta persona tiene acá en la mano. Así se la realizó. Escribe 2 accidentes comunes y las acciones inmediatas que necesitan efectuarse en esos casos. Bueno, accidentes comunes podría ser una caída. Ustedes van caminando en un momento determinado. Aquí sería la pregunta número 2. Podría ser un accidente común, podría ser una caída. ¿Y cuáles son las acciones inmediatas que necesitan efectuarse en esos casos? Pues si nosotros somos los que hemos sufrido la caída y estamos solos, levantarnos lentamente, verificar si no hemos sufrido ninguna fractura, mover nuestros miembros para ver si están en óptimas condiciones e incorporarnos despacio, lentamente. Esas podrían ser algunas de las acciones que podemos realizar. Si acaso hemos sufrido algún raspón o hemos sufrido algún tipo de torcedura, pues entonces tendríamos que apoyarnos de una persona o solicitar ayuda. Y si es otra persona la que ha sufrido la caída, pues nosotros tendríamos que brindarle la atención que requiera. ¿Qué otro accidente se pudiera desarrollar? ¿Algún accidente común que nosotros pudiéramos considerar? Pues podría ser también una situación fortuita,
cuando nosotros nos damos cuenta de que hay un niño o una niña, por ponerles un ejemplo, de que por ejemplo, tenemos un niño que se introdujo algún objeto en la nariz por accidente, podría ser, ¿va? Entonces ahí nosotros tendríamos que apoyar a ese niño o a esa persona para podérselo sacar. O podría ser algún niño o alguna niña que se introdujo algún objeto o alguna, sí, podría ser algún objeto en la boca. Pues ya se han dado casos de niños o niñas que se meten alguna moneda. Entonces ahí tendríamos que ver de qué manera le generamos el vómito para que ese niño o esa niña pueda expulsar el objeto y nosotros podamos ayudarle, teniéndolo fuertemente, apretándole la parte del pecho para que esa persona pueda expulsar el objeto que se ha introducido en la boca. O podría ser también introducción de un objeto en el oído. En todo caso, tendríamos que ver de qué manera le podemos ayudar o apoyar, si es alguno de nuestros hermanitos, tomar las consideraciones del caso. Y nos piden las causas de los desmayos y de las mordeduras. Escribe y dibuja 2 causas de los desmayos y las mordeduras y describe las acciones que se pueden hacer para evitarlos. Miren, un accidente común, el del desmayo, causas que lo pueden provocar es no beber suficiente agua. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitarlo? Hidratarse, es decir, tomar agua suficiente. Otra causa que provoca el desmayo son los ambientes calurosos. ¿Qué podemos hacer? Evitar los ambientes que generan estrés térmico, es decir, estar expuestos a mucha calor. Otro accidente común es la mordida, causas que lo provocan el acercamiento descuidado a un animal peligroso. ¿Qué podemos hacer para evitarlos? Tener cuidado al acercarse a animales desconocidos. Y otra causa que provoca la mordida es peleas con otras personas. Y aquí podemos nosotros colocar las acciones para evitar la mordida, evitar confrontaciones o riñas. Aquí podemos colocar evitar confrontaciones o riñas con otras personas. Esto generalmente se da en nuestro medio y es importante considerarlo. Así es que niños y niñas, de esta manera se les ha instruido un poco sobre lo que son las acciones a realizar para poder resolver las actividades propuestas en la guía de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a tercer grado, la fase 2, semana 1. Espero que las orientaciones que se les han brindado sean de mucha ayuda para cada uno de ustedes y que les permitan tener conocimientos prácticos para poder solventar algún tipo de situación que se pueda generar en su vida diaria. Ha sido un gusto apoyarles, muchas gracias, bendiciones para todos.